En el ejemplo 2 vamos a comparar los pesos de los asistentes a un gimnasio por medio de un diagrama de cajas. En este caso es importante que ambas representaciones, ambos diagramas de cajas lleven la misma escala para poder hacer una comparación efectiva. De esta manera vamos a analizar y realizar el diagrama de cajas en una misma escala de los pesos de los varones y las mujeres. Primero que todo vamos a ordenar los datos y calcular los cuartiles de cada uno de estos datos que nos están brindando. Aquí tenemos ordenados del 1 al 24 los pesos de los varones. Vamos a primero que todo calcular el cuartil 1. El cuartil 1 nosotros lo vamos a calcular mediante esta fórmula que sería K por el número de datos más 1 dividido entre 4. En este caso nosotros tenemos que el número de datos son 24. Entonces, primero para calcular el cuartil 1, vamos a sustituir el valor de K, que sería 1, multiplicado por el número de datos, que son 24 más 1, dividido entre 4. Eso nos daría como resultado un total de 25 entre 4, que es igual a, vamos a ver, a 6,25. Lo que indica este 6,25 es precisamente la ubicación que tiene el cuartil 1 dentro de la distribución de datos que nos están brindando. Entonces, vamos a marcar dónde estaría ubicado esta expresión. Sería entre el 6 y el 7. Aquí pasa una situación. Como el valor 6 y el valor 7 son iguales, no es necesario hacer una interpolación, porque vendría a ser igual que tomar en cuenta el promedio de ambos. Entonces, si nosotros tomamos el promedio de 62 y 62 y lo dividimos entre 2, nos va a dar el cuartil 1, que sería 62. Esto solo lo hacemos cuando, a pesar de haberme dado un decimal en la posición, los valores que están entre los cuales está el cuartil son iguales. Entonces, en estos casos sí se toma en cuenta el promedio entre ambos. Entonces, aquí yo ya tendría quién es el cuartil 1. Ahora vamos a analizar cuál sería el cuartil 2. El cuartil número 2 lo vamos a, primero que todo, ubicar en qué lugar de la distribución de datos está. Entonces vamos a utilizar la fórmula respectiva. Vamos a dividir entre 4 y eso nos daría, es igual que dividir 24 más 1 entre 2. Eso nos daría 2 multiplicado por 25 dividido entre 4. Eso nos da 12,5. Esta es la posición que tiene el cuartil 2. Esa posición la vamos a representar en el conjunto de datos que tenemos y va a estar ubicado entre el 12 y entre el valor 12 y 13. De nuevo, no es necesario hacer interpolación porque este valor está, los dos valores, los dos extremos entre los cuales está el cuartil, 68 y 68, son iguales. Entonces no es necesario. Basta en este caso con que hagamos un promedio entre ambos valores, entre los lugares donde está el cuartil 2. Entonces, si yo sumo 68 y 68 y lo divido entre 2, me va a dar 68. Esto quiere decir que el valor del cuartil 2 va a ser 68 y lo vamos a ubicar
en el lugar que corresponde, que en este caso sería, recordando que el cuartil 12 es igual a la mediana, entre el 12 y el 13 y tendría un valor de 68. De la misma forma, el cuartil 3, vamos a ver en qué posición se encuentra, utilizando la fórmula respectiva, que sería 3 por 24 más 1, que es 25, dividido entre 4. Entonces vamos a analizar cuánto nos da eso. Eso nos daría 18,75. 18,75 sería la posición del cuartil 3. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer es determinar cuál va a hacer este valor. Entonces está entre el 18 y 19. Entonces en el 18 y 19 vea que de nuevo los valores son iguales. Son 71 y 71. Por esta razón podemos simplemente hacer un promedio entre para saber cuál es este valor. De hecho va a dar, cuando son iguales va a dar el mismo número. Al hacer el promedio va a quedar 71 y 71. Lo dividimos entre 2 y eso nos va a dar como resultado 71. De esta manera tendríamos que el cuartil 3 es 71. Ahora bien, ya tenemos 3 de los 5 datos que necesitamos para representar el diagrama de cajas. En este caso, este es el valor. Nos haría falta únicamente decir quién es el máximo y quién es el mínimo. Evidentemente, cuando ya está ordenada la expresión, es fácil decir quién es el mínimo, que en este caso es 55. Y también podemos decir quién es el máximo, que en este caso es 93. Entonces ya tenemos los 5 valores que necesitamos para dibujar el diagrama de cajas en el caso de los varones. Vamos a hacer el mismo proceso para las mujeres. Una vez ordenados los datos, vamos a determinar las posiciones de los cuartiles 1, 2 y 3. El primero que vamos a calcular es el cuartil 1, la posición del cuartil 1, que sería, considerando que K es 1, N, que es el número de datos, son en este caso 36, más 1 dividido entre 4, es decir, 37 entre 4. Entonces, lo vamos a anotar por acá. Sería 36 más 1 entre 4. Eso nos da 9,25. 9,25 quiere decir que están entre la posición 9 y 10. En este caso, la posición 9 y 10 son iguales. Entonces, no es necesario interpolar. Por lo que vamos a calcular simplemente un promedio entre ambos, que sería entre el cuartil 1, que es que vamos a determinar cuánto mide. Vamos a hacer ese promedio entre los dos valores, entre 50 y 50, y nos va a dar precisamente 50. Ese sería el valor del cuartil 1. Con respecto al cuartil 2, que es el que vamos a calcular ahora, vamos a determinar primero su posición. En este caso K es 2 y el valor de N no varía, es 36 más 1 entre 4. Entonces el cuartil 2 sería, vamos a ver, 18,5 sería esa posición. Entonces nosotros sabemos que el cuartil 2 va a estar ubicado entre las posiciones 18 y 19, que en este caso de nuevo son iguales. Entonces no es necesario interpolar y nos da que el cuartil 2 es 54. Entonces, primero que todo, sabemos su posición y luego determinamos el promedio, que como son iguales va a dar 54, y ese sería el valor de la mediana que corresponde al cuartil 2. En este caso sería 54.
Por último, el cuartil 3. Vamos a ubicar su posición como es costumbre. Sería 3 por 36 más 1 sobre 4. Eso nos va a dar un total de 27,75. Eso quiere decir que la posición del cuartil 3 está entre 27 y 28. Vamos a buscar estos elementos en nuestros datos y de esta manera estaría entre el 27 y el 28, que es 60. Como son iguales, de nuevo basta con calcular un promedio entre los valores de ambas posiciones, que sería 60 entre 2 y nos va a dar 60. Entonces ya tendríamos cuál es el valor de la posición, que nos sirve nada más para saber, para ubicarlo y calcular su valor, y tenemos ya el valor del cuartil 3, que en este caso es 60. Otra situación que necesitamos encontrar es el valor mínimo y el valor máximo. El valor mínimo, al estar ya ordenados los datos de menor a mayor, el valor mínimo es 44 y el valor máximo es 68. Entonces ya tenemos cada uno de ellos. Finalmente vamos a hacer un cuadro resumen entre los hombres y las mujeres con los datos que encontramos. Si, por ejemplo, nosotros hacemos la diferencia entre el cuartil 1 y entre el cuartil 3 y el cuartil 1, nos va a dar como resultado el rango intercuartílico de los hombres, que en este caso es 9. Y si hacemos lo mismo, restamos el cuartil 3 menos el cuartil 1, nos va a dar el rango intercuartílico de las mujeres, que en este caso son 10. Ahora vamos a proceder a dibujar cada uno de los datos que nos están dando. Yo hice una escala de 2 en 2 para que fuera más fácil de representar. Vamos a iniciar escribiendo y colocando donde queda el mínimo. El mínimo es 54, queda entre 54 y 56. Entonces lo vamos a dibujar aquí. El otro que sigue es el cuartil 1, que es 62, que lo vamos a también a tomar en cuenta en este punto. El cuartil 2 es 68, entonces lo vamos a tomar en cuenta aquí. El cuartil 3 es 71, queda entre 70 y 72, lo vamos a tomar en cuenta aquí. El máximo es 93, que queda entre 92 y 94. Y ahí ya tenemos representados los 5 valores. Ahora lo que tenemos que hacer es ir cerrando, por ejemplo, la caja. La caja la empezamos a cerrar en el cuartil 1. Y vamos a llevarla hasta el cuartil 2, donde vamos a trazar una línea para indicar dónde va. Y vamos a también tomar en cuenta los valores que tiene también, o el valor que alcanza el cuartil 3, y vamos a cerrar esa caja y nos quedaría una representación de esta forma. Por último, vamos a indicar dónde quedan los bigotes, que son el máximo y el mínimo respectivamente, y una vez que ubicamos el punto donde queda el máximo y el mínimo, lo hacemos un segmento para indicar dónde queda el bigote. Esta sería la representación de cajas de los hombres, y ahora vamos a pasar a hacer el de las mujeres. Ahora en el mismo diagrama de cajas vamos a dibujar los datos de las mujeres y vamos a empezar marcando dónde queda el mínimo. El mínimo de las mujeres queda en 44. Vamos a darle un espacio entre el otro diagrama que dibujamos. 44 está aquí, vamos a dejar el punto. El otro que tenemos que hacer es el cuartil 1, que es 50. Vamos a ubicarlo en el espacio respectivo, que es aquí. El otro es 54, que es el cuartil 2. Entonces lo ubicamos por aquí. Y el otro es el cuartil 3, que buscamos a 60, que estaría aquí.
El otro valor que tenemos que anotar es el máximo de las mujeres, que es 68. Entonces lo vamos a tomar en este caso. Ahora vamos a dibujar el diagrama de cajas, empezando haciendo un rectángulo. El rectángulo, recuerden que va entre los cuartiles y el único que se marca como tal es el cuartil 2, que corresponde a la mediana. Los otros, lo que vamos a hacer es indicar dónde queda el máximo y el mínimo por medio de un segmento que es el que nosotros llamamos bigote. Y esta sería la representación del diagrama de cajas de las mujeres. Por último, podemos hacer una interpretación de los resultados, ya teniendo los dos diagramas dibujados. En primera instancia, vemos que en los hombres específicamente, en la parte izquierda de la caja, lo vemos mayor que la derecha. Por el contrario, en las mujeres sucede que la parte izquierda de la caja es menor que la derecha. Por ello, al comparar ambos, se podría decir que los pesos comprendidos entre el 25% y 50% de los datos en ambos casos, tenemos que los pesos de las mujeres son menos dispersos que los pesos de los hombres. Además, en el diagrama de las mujeres podemos ver que los bigotes son casi iguales. Esto quiere decir que no hay diferencias significativas entre el 25% de los pesos más bajos y el 25% de los pesos más altos. Por otro lado, en cuanto a los hombres, el bigote de la izquierda es más corto que el de la derecha. Eso quiere decir que el 25% de las personas con menor peso están más concentradas que el 25% de las personas que tienen mayor peso.